leer del 1 al 16, del 1 al 16 lo que dice la palabra. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: la presencia de Dios prometida. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión para que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Me llamaba mucho la atención, en realidad, hermano, ¿verdad? Y reflexionaba yo en esta parte de la palabra. Lo que Moisés le pedía a Dios, ¿verdad? Que no lo sacara de Egipto si la presencia de él no iba con ellos, ¿verdad? En la vida, cada uno de nosotros, pues pensaba yo, ¿verdad?, en la presentación de David Alejandro, y pensaba yo en él, ¿verdad? Porque no solamente es traerlo aquí, ¿verdad? Y tiene un significado espiritual, ¿verdad? Porque desde que él nació, ya nació con un propósito, va a ir creciendo, ¿verdad? Y tiene que estar en realidad ese propósito de Dios en la vida de él. Llegará un momento en que él agarrará su propio camino, ¿verdad? Tendrá sus propias decisiones, pero entonces se lo hemos consagrado a Dios. Porque nada podemos hacer en la vida, hermanos, si Dios en realidad no está con nosotros, ¿verdad? A Moisés le tocó una tarea grande, una tarea fuerte. Como todos nosotros día a día nos toca tomar decisiones. A veces no estamos seguros del paso que vamos a dar. Uno dice: estaré en lo correcto, no estaré en lo correcto. ¿Será bueno lo que voy a hacer o no será bueno? ¿Será el tiempo de Dios o no será el tiempo de Dios? Vienen un montón, ¿verdad?, de interrogantes a nuestra mente. Pero entonces, nosotros
como lo hizo Moisés, ¿verdad? Tenemos que invocar esa presencia de Dios, y él tuvo en realidad ese cuidado y le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, ¿verdad? Porque no sabía Moisés con qué se podía encontrar en el camino. También llevaba una gran responsabilidad, ¿verdad? Llevaba un pueblo con él, no solamente iba él, iba un montón de gente con él, ¿verdad? Según lo que la Biblia habla, solamente hombres eran más de 600,000, iban mujeres, iban niños. Entonces se asume que la peregrinación era como más de 1,000,000 de personas. Moisés tenía que estar seguro del paso que iba a dar, ¿verdad? Para poder llevar a esa gente, encaminarla e introducirla en la tierra prometida que Dios ya tenía para ellos. Pero nótese algo en realidad bien importante, ¿verdad? Que Moisés le dice esto: ¿y en qué conoceré aquí que he hallado gracia ante tus ojos? Dice que la presencia de Dios, ¿verdad? Yo buscaba, leí anoche, en hebreo se dice panim, que significa rostro, manifestación y cercanía de Dios. Lo único que nos hace diferente, hermano, a los demás pueblos es la presencia de Dios. Moisés sabía, ¿verdad?, que en su propia fuerza, en su propia humanidad, no iba a lograr alcanzar esa meta, ese objetivo y ese propósito de llevar a este pueblo, ¿verdad? De por sí la naturaleza de nosotros, todos los seres humanos, somos como incómodos. Este pueblo empezó a renegar, ¿verdad?, porque les faltaba el agua, porque querían comer carne, por un montón de cosas, ¿verdad?, como nosotros día a día. Pero entonces Moisés le decía: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, porque solos, hermanos, es difícil que nosotros podamos lograr nuestros objetivos. Tenemos que invocar la presencia del Señor. Y en primer lugar, ¿cómo se manifiesta la presencia de Dios en nosotros, hermanos? En primer lugar, actuando con fe. Dice que la fe, cuando actuamos por fe creyendo a pesar de lo que sentimos. Yo pienso que Moisés, ¿verdad?, sentía temor. Ellos ya estaban acostumbrados a vivir en Egipto, a que el faraón era el que respondía por ellos. Ahí tenían techo, ahí tenían comida, ahí tenían trabajo, ¿verdad? No en óptimas condiciones, pero tenían algo seguro. Salir de Egipto a la tierra prometida en realidad era como salir al limbo, ¿verdad? Salir en realidad a algo desconocido. Y asumo yo que a Moisés le daba temor, pero entonces, hermanos, la fe actúa sobre los sentimientos que nosotros hoy podamos tener. Porque si nosotros dejamos que el temor actúe en nosotros, nos paralizamos. Porque a la verdad todo lo desconocido da temor, ¿verdad? Usted va a un trabajo nuevo, la noche anterior casi no duerme, ¿verdad? Como aquel hilito pensando: ¿me van a recibir bien o no me van a recibir bien? ¿Verdad? ¿Le iré a agarrar al trabajo? ¿No le iré a agarrar al trabajo? ¿Quiénes irán a ser mis compañeros? O sea, uno es humano, todas esas cosas vienen a nuestra mente, pero la fe nos impulsa, hermanos, hay algo adentro. Y aún en medio del temor uno dice: no, pero tengo que hacerlo, no, pero tengo que actuar. Eso es la presencia de Dios en nosotros, hermanos. La fe en medio de la manifestación de la naturaleza humana. Yo me imagino que Moisés tenía temor, ¿verdad?, de quedarse varado con aquel montón de gente, de no tener en realidad, ¿verdad?, un lugar seguro para ellos, y bueno, tantas cosas que se dieron en el desierto. Luego, ¿verdad?, la presencia de Dios también, hermanos, en nosotros se manifiesta a través de la oración y la adoración. No solo en las circunstancias buenas tenemos que darle gracias a Dios, sino en todo tiempo, y orar en todo tiempo. El apóstol Pablo lo dijo: orad en todo tiempo,
¿verdad? Tenemos que darle gracias a Dios. Él dijo orar sin cesar para que no caigas en tentación, ¿verdad? Y la tentación de la cual habla el apóstol Pablo en ese pasaje no es lo que nosotros nos imaginamos, sino que son esos temores, ¿verdad?, que nos pueden llegar a paralizar. Hay gente que nunca avanza porque todo le da miedo. Ay, si no me va bien. Ay, si aquí, pero si no nos va bien, por lo menos lo intentamos. Y ya usted sabe que por esa ruta no, sino que hay que cambiar. Pero si nunca hacemos nada, entonces, hermanos, nunca nos vamos a dar cuenta si estamos en el camino correcto o no. Y pensaba yo en la mañana en esta historia, ¿verdad? Una vez hace años vinieron unos pastores aquí a orar conmigo y ellos me contaban, ¿verdad?, que el camino que transitó el pueblo de Israel era más o menos un camino como de una semana. Era un camino que usted en una semana lograba alcanzar, pero imagínense que el pueblo de Israel estuvo 40 años. 40 años, ¿verdad? Porque una de las cosas que nosotros a veces, ¿verdad?, permitimos, ¿verdad?, es que nuestra naturaleza se anteponga en realidad a la voluntad, ¿verdad?, y a esa divinidad de Dios. Nosotros debemos de saber que Dios no se equivoca, que Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Y aunque hoy no entendamos qué es lo que está sucediendo, pero yo le puedo asegurar que el Señor sí sabe lo que está haciendo. Entonces nosotros necesitamos verdaderamente, hermanos, también manifestar esta palabra, ¿verdad?, que tuvo Moisés a bien pedirle a Dios. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos en realidad, hermanos, hacernos acompañar de esa divinidad de Dios, ¿verdad? De eso en realidad, de esa presencia de Dios, que aunque no la vemos, nosotros la sentimos en la manifestación de todas las cosas. Luego, ¿verdad?, la presencia de Dios, hermanos, nosotros la podemos ver en la vida diaria, en la vida cotidiana. Todos enfrentamos pruebas, todos enfrentamos momentos difíciles. Bueno, desde que nos levantamos, ¿verdad?, lo primero uno dice, ay, hoy qué voy a comer, y hoy qué voy a hacer, y verdad, y hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar los servicios públicos, hay que pagar un montón de cosas. Pero vamos viendo cómo Dios va haciendo las cosas posibles. Y entonces ahí logramos entender, hermanos, que la presencia de Dios está con nosotros. No podemos negar que la presencia del Señor no ha estado con nosotros, porque en los momentos difíciles el Señor ha estado con nosotros. Imagínense este pueblo 40 años. Dice la Biblia que su ropa nunca se envejeció. Sus pies jamás se les inflamaron. Uno camina mucho y al final del día ya los zapatos a uno ya no le quedan, ¿verdad? Porque han dado para allá, para acá, uno ya siente como cargado. Ya en la noche uno siente los pies cargados, ¿verdad? Y no podemos andar con la misma ropa de hoy, mañana, porque hemos sudado, ¿verdad? Imagínense 40 años, la Biblia dice que sus ropas nunca se envejecieron. Y no podemos decir, ¿verdad?, que es que andaban maletas de ropa, porque, hermano, ellos iban en tránsito. Sí escampaban, ¿verdad? Habían tiendas para escampar, pero como que hoy descansaban y mañana había que seguir. Entonces no andaban con aquella carga en realidad que tal vez nosotros nos podemos imaginar. Entonces, ¿quién hizo que su ropa no se envejeciera? Dios. Cuando tuvieron sed, ¿verdad?, clamaron al Señor. Primero le pedían a Moisés y Moisés le decía, ¿por qué clamas a mí? Clama a tu Dios. Y dice la palabra que golpearon una roca y de ahí salió agua. Luego querían carne, vinieron codornices del cielo. Y según lo que la Biblia habla, hermanos, ¿verdad?, en la mañana caía un rocío. Y la Biblia habla que era el maná del cielo, comida que sus padres no habían conocido. O sea, Dios hizo milagros en medio de la adversidad. Y yo le puedo decir
decir esta mañana, en realidad, que nuestros días, ¿verdad? Nuestro día a día, nosotros le pidamos a Dios esto: Padre, si tu presencia no va conmigo, no permitas que yo haga esto, haga lo otro, me mueva para aquí, me mueva para allá, sino que estemos seguros que la voluntad de Dios está con nosotros, porque esa es la que nos va a hacer triunfar. Y luego la presencia de Dios también la vemos, hermanos, en la transformación personal. Ayer hablaba Mónica, ¿verdad?, en uno de los salmos, y dice que la palabra del Señor, la palabra de Jehová es limpia, ¿verdad? Eso dice Dios, que la palabra de Él es limpia. Entonces no habrá manera que nosotros podamos cambiar, ¿verdad?, ese concepto que Dios ya dio de su palabra, si en algún momento, ¿verdad?, nosotros hacemos otras cosas que no son, por ejemplo, yo miraba esta semana, ¿verdad?, y solo lo pongo a manera de ejemplo, no sé quiénes son las personas. Yo miraba un video por ahí, ¿verdad?, de un pastor que vino creo que del extranjero, no sé a qué iglesia de acá, ¿verdad?, vino. Y en eso pues llamó a un muchacho, a un hombre ahí. Lo primero que le preguntó era cuánto había ofrendado, ¿verdad? Creo que el muchacho le dijo que como 165 lempiras, algo por ahí. Bueno, y al final lo que él le decía era que Dios le había hablado a él, ¿verdad? Y que bueno, tenía que vender un terreno y cuánto costaba el terreno, ¿verdad? Y que el dinero se lo tenía que entregar a él. Eso salió esta semana. Entonces yo me quedé pensando, ¿verdad? Yo tampoco, bueno, no sé, ¿verdad? Lo que yo me quedé pensando es que yo digo, lo primero que Dios hace, hermanos, es poner primero el querer como el hacer en el corazón del hombre. Si usted quiere darle algo a Dios, usted lo da de su voluntad. Pero yo no le puedo decir a la hermana Luisa que Dios me dijo que me tenía que dar tanto, porque yo me quedé pensando, yo dije, Dios mío, qué cuidado debemos de tener, ¿verdad? ¿A dónde nos vamos a meter? Quiénes son las personas que están al frente. Porque la gente, ¿verdad?, se revuelve en sus comentarios, y yo digo, por eso a veces hemos ido perdiendo credibilidad como iglesia. Yo preguntaba dónde es esa iglesia y quién es el pastor, porque uno tiene que saber a quién le cede el público. Ese es el problema, ¿verdad? A veces no tenemos ese cuidado de cuidar este lugar, sino que yo me quedé así como sorprendida, porque yo vi al muchacho, sí, a mí no me importa qué pensé, si pensás que fue Dios o no fue Dios. Yo digo, no, las cosas de Dios no son así. Dios es un Dios de orden, así lo dice la palabra. Dios es un Dios de orden. Y lo relaciono con lo que hablaba Mónica ayer, porque Dios dice que la palabra de Él es limpia. Entonces, si hay contaminación, es porque ya nosotros metemos la parte humana de nosotros. Y ahí es donde debemos de tener ese cuidado. Y me quiero referir a esto, ¿verdad? Porque en todo lo que hacemos, hermano, la presencia de Dios se debe de manifestar. No podemos hacer ni decir cosas que la Biblia en realidad no nos puedan parar. Yo no le puedo decir al hermano Fernando, venda su carro porque Dios dijo que me lo venda o que me lo dé a mí. No se puede. Yo le pido a Dios y Él sabrá cómo, pero no podemos hacer esas cosas. Y me quiero referir a esto en realidad, hermanos, ¿verdad? Porque también no podemos desconocer que estamos entrando en los últimos tiempos. Quiero que me acompañen el Salmo 139:7. Y dice la palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu?, decía el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y con esto, lo que el salmista da a entender, hermanos, no hay manera de hacer que Dios no se dé cuenta. Todas nuestras acciones son conocidas por Dios. Y es por eso, en realidad, hermanos, que todo cuanto hacemos, tenemos que pedirle a Dios si en realidad estamos en concordancia
Moisés quizás se sentía un poco fluctuante en cuanto a sus emociones, ¿verdad? De saber, ¿será o no será? Y mire qué tremendo, un camino de una semana lo transitaron en 40 años, pero en esos 40 años siempre estuvo Dios con ellos. Siempre estuvo Dios con ellos. Y esa debe de ser en realidad, ¿verdad? Nuestro sentir todos los días, que cada proyecto que nosotros hagamos, porque estoy segura que usted como yo, como la iglesia, tenemos proyectos, pero lo primero se los hemos puesto a Dios. Se los hemos puesto al Señor, para que sea Él que nos vaya dando. Yo así le digo, Señor, dame guianza, dame directrices, que yo pueda estar segura que voy dentro de tu voluntad. Porque la presencia de Dios, hermanos, nos hace en realidad distintos a los demás pueblos. Dice la Biblia que eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. La presencia de Dios los hizo distintos, por cuanto la manifestación de Dios para con ellos fue de manera sobrenatural. Imagínense las codornices venir del cielo, porque el pueblo quería comer carne. Esa gente en realidad experimentó cosas sobrenaturales. Luego quiero que me acompañe a 2 Corintios, ¿verdad? Vamos a ir un poquito rápido porque vamos a presentar este muchachón que Dios, ¿verdad?, nos ha permitido hoy presentárselo a él. Mire lo que dice 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿verdad? O sea, Dios no va a traer algo a nuestra vida, hermanos, que nos venga a compungir, a ponernos perturbados, confundidos. No, la palabra dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En todo lo que hacemos, hermanos, ¿verdad? Salimos de la casa, no es que nos volvamos religiosos, los tiempos son muy difíciles. Miraba yo esta semana un accidente, creo que hubo aquí yendo para el sur, una maestra, una señora relativamente joven, ¿verdad? Trabajaba, parece, por una escuela de por ahí, venía de dar clases, y la gente dice que ella no se fijó, o sea, se cruzó la carretera y no se fijó que venía un busito y la mató, ¿verdad? Entonces yo me quedaba pensando, y yo digo, Señor, hasta en cosas pequeñas, quizás era el camino de ella de todos los días, ¿verdad? Por ahí iba y por ahí regresaba. Y a veces nosotros, hermanos, o sea, nos sentimos como tan seguros humanamente hablando, pero desde que salimos de la casa, hermanos, tenemos que invocar la presencia de Dios. Usted no sabe a quién se va a encontrar en la esquina, usted no sabe qué puede pasar allá a la vuelta, usted no sabe qué va a pasar en el bus, usted no sabe qué pueda pasar en el taxi. O sea, son tantas cosas las que nosotros experimentamos. Le contaba yo a mi hermano el viernes, ¿verdad? Que el viernes pues yo andaba haciendo unas cosas, ¿verdad? Andaba haciendo algunas diligencias, y luego pues me fui a plaza, y en eso pasó un bus de los que van al tablón, y dije yo, en este bus me voy a ir. Mire, yo traía el corazón acá, porque desde que salimos de plaza era una cosa horrible. Yo le digo a mi hermano, yo traía cartera, una visa que había comprado, traía unos papeles acá, y con la otra bien pescada de la ventana, porque yo dije, si este hombre, o sea, puede perder el equilibrio en cualquier momento. Esos puentes hacia el nivel son bien angostos, son con poca visibilidad. Mire, yo venía clamándole a Dios, yo le decía, Señor, guárdame. Padre, guárdame. Yo solo lo volví a ver. Luego era porque otro bus venía cerca. Entonces él quiso como tomar ventaja y se metió por una de esas calles de la Kennedy a salir al
vamos a meter en una cola que la cola no se movía. Mire, aquel hombre me daba pesar de los adultos mayores, ¿verdad? Que solo les agarraba el dinero, ¡pum!, por allá lo tiraba, ¡bájese! Yo dije, voy a esperar a mí cómo me toca aquí. No, pero no bien sabe con quién hace las cosas aquí abajo. Que digo, yo bajo en la estación de los taxis. No, no se preocupe, se paró, me bajé, se bajó otra gente, pero hasta de plaza acá yo traía el corazón acá, se metía, les pitaba. Yo dije que íbamos a chocar con otro carro. ¿Por qué? Y le digo esto, ¿verdad? Porque parecieran cosas del día a día, pero hermanos, la presencia de Dios debe de estar con nosotros en todo lo que nosotros hacemos. Usted se subió a un taxi y no sabe a quién lleva la gente. Y le puedo citar un montón de cosas. El otro día yo andaba en plaza haciendo una gestión también y de repente miro una señora que entraba, pero así como quitándole el puesto a todo el mundo, y yo me aperté, la quedé bien, esta señora. Y dice, me acaban de asaltar, vengo a bloquear mis tarjetas. Y le digo, ¿y a dónde la asaltaron? Aquí en plaza, aquí adentro, ahí, por ahí. Yo dije, Dios mío. Le digo, entonces pase, señora, porque a usted le urge más, pase. Y le digo estas cosas, hermanos, en realidad porque necesitamos el acompañamiento de Dios. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 95:2. Y dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Necesitamos, hermanos, en realidad, ¿verdad?, esa permanencia de Dios. No nos dé pena orar en la calle, pedirle a Dios su misericordia, ¿verdad? Porque nosotros en realidad estamos viviendo, no solamente en Honduras, hermanos, todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. Esta semana creo que hubo un terremoto en uno de esos países del Medio Oriente, ¿verdad? Yo miraba que 1000 personas murieron de una sola vez y yo digo, Señor, ¿cuánto necesitamos que si nos acostamos a dormir le podamos encomendar a Dios nuestros sueños? Porque no sabemos si vamos a amanecer vivos. Y el tema es que si nos vamos con Él. Esa debe de ser nuestra normativa de vida. Miren lo que dice Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La presencia de Dios, hermanos, debe de ser en realidad esa manifestación de fe para con cada uno de nosotros. Y el último versículo está en el Salmo 16:11. Y veamos lo que dice el salmista acerca de la presencia del Señor. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que, ¿verdad? Yo sé que los hijos, dice la palabra, son herencia de Dios, son regalo de Dios, pero como padre usted debe de preocuparse, ¿verdad?, por entregárselos al Señor, para que Él decida qué va a hacer con la vida de ellos. Yo sé que el camino ya Dios lo tiene trazado, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, pero hermanos, nosotros tenemos que dedicarle a Dios todo lo que tenemos. Todo lo que nosotros tenemos, dediquémoselo al Señor, ¿verdad? Porque a veces hacemos planes, hacemos proyectos, hacemos un montón de cosas. Hace poco yo recibí un muchacho acá, ¿verdad? Y yo me quedaba pensando, se compró una camioneta bien bonita su camioneta, muy bonita. Solo la terminó de pagar, se la robaron. Le aparecieron unos hombres encapuchados y le robaron la camioneta. Entonces cuando él vino yo lo sentí así como tan frustrado, ¿verdad? Porque me decía, mire, si ni los papeles me han dado todavía, o sea, ni el traspaso me han hecho porque lo acabo de terminar de pagar. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, yo lo vi tan acongojado. Yo le decía, dedíquesela a Dios. Yo sé que le va a aparecer.
dedíquesela al Señor, conságresela a Dios, ¿verdad? Entréguesela a Dios en sus manos. Va a ver que le va a aparecer, y sí le apareció, ¿verdad? Por acá arriba le apareció toda abollada, golpeada, la puerta y no sé qué más, pero le apareció, ¿verdad? Ahí está en los trámites para que se la devuelva el tránsito. Y yo me quiero referir a esto, hermanos, porque su vida y la mía, sus proyectos y los míos, sus actividades y las mías, no deben de estar alejadas de la voluntad de Dios. Quizás sus pensamientos para hoy pueden ser unos, pero no sabemos qué nos espera allá. Entonces, pongámosle a Dios nuestros proyectos como lo hizo Moisés. Él dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saque de aquí. Porque Moisés decía, ¿para qué voy a salirme a exponer si Dios no va conmigo? No vamos a llegar a feliz término. Eso debe de ser en realidad, hermanos, nuestro día a día. No es que no nos vamos a interesar por nuestras cosas, no se trata de eso, pero sí se trata en realidad que entendamos que todo cuanto tenemos, su familia se la debe a Dios. Sus hijos se los debe a Dios. Todo lo que nosotros vamos sumando día a día, hermanos, el trabajo se lo debemos a Dios. Lo que nosotros podemos percibir, ¿verdad? Por lo que hacemos, se lo debemos a Dios. Así que nuestro pensar, ¿verdad? Debe de ser, Señor, si tu presencia no va conmigo, no permitas que yo haga esto. No permitas que yo haga lo otro. A veces vamos, ¿verdad?, a la estación y se nos pasa el bus, ¡ay, qué barbaridad! ¿Qué va a hacer yo aquí, yo allá? ¿Qué sabe si en ese bus lo iban a saltar? O sea, son tantas cosas las que yo le puedo decir, viviendo lo que nosotros vivimos a diario, ¿verdad? Nosotros tenemos, hermanos, que pedirle a Dios. Yo sé que como yo, usted también tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Y hay unas más complejas que otras. Hay unas más complejas que otras. Entonces uno siempre piensa y uno dice, estaré en el momento de Dios, estaré en realidad en la voluntad de Dios, porque yo creo que todos los que estamos aquí, los que hoy no pudieron venir, ¿verdad? Yo pienso que cada uno pues espera del Señor lo mejor. Pero si no nos interesa que la presencia de Dios nos acompañe, ahí sí estamos en problemas. Así que, hermanos, nos vamos a poner de pie, ¿verdad? Vamos a orar y al final vamos a presentar a David Alejandro Reyes Ponce para que sea Dios, ¿verdad?, guardándolo, llenándolo, guiándolo. Sabemos que desde ya Dios tiene grandes cosas para su vida, pero la responsabilidad de sus padres, ¿verdad?, y de nosotros como iglesia también es presentárselo al Señor, dedicárselo a Él, consagrárselo a Él, para que cada minuto de su vida sea Dios guiando, ¿verdad? Así que, Padre, gracias en el nombre de